tú y tu familia deben saber que Dios es real. Su poder es real, su unción es real, su autoridad, su dominio, su gloria es real. Dios es real. A su vez, el diablo es real. Y aunque no lo podamos ver, existe una guerra entre el reino de los cielos y el reino de las tinieblas. Para mí y para mi familia, esta guerra se ha vuelto muy real en estos últimos tiempos. Sin saber lo que me esperaba este año 2022, a principios del año, en el 6 de enero del 2022, Dios me habló. Una mañana me desperté e inmediatamente escuché la voz de Dios que me dijo: eres un hombre buscado, buscado por mí, buscado por el enemigo, buscado por la gente, pero yo te hallé primero, no temas. Y vaya que hemos sufrido las acechanzas y los ataques del enemigo este año. Este año mi esposa y yo, bueno, mi esposa ya desde hace algunos años hemos pasado por ataques de ansiedad, ataques de pánico, accidentes, perdimos a nuestra bebé. El diablo ha buscado de alguna manera u otra debilitar nuestra fe. Y yo no sé dónde te encuentres tú o como familia, dónde se encuentren, pero lo que sí es cierto cuando hablamos acerca de la guerra espiritual es que nuestro enemigo es un enemigo muy persistente y es real y es poderoso. Y la otra verdad cuando hablamos de la guerra espiritual es que a través de Jesús la victoria nos es garantizada. Amén. Esas dos verdades son reales. Y en estas 2 semanas que tendré el honor de estar aquí con ustedes, quiero enseñarles 2 herramientas que en mi experiencia este año nos han dado la ventaja a mí y a mi familia contra los ataques del enemigo, contra el reino de las tinieblas. Así es como nosotros vamos a poder mantener a nuestra familia y librarla de todo mal. Efesios capítulo 6, versículo 10 al 18. Estas 2 semanas vamos a estar en estos versículos. Efesios capítulo 6, versículo 10 al 18. Y dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, versículo 14, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomar el escudo de la fe, con el que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomar y el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, versículo 18, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Escucha, en nuestra guerra espiritual o nuestras batallas espirituales, Dios hace su parte y nos da el poder para hacer la nuestra.
Te lo vuelvo a repetir. En nuestras batallas espirituales, Dios hace su parte y nos da el poder para hacer la nuestra. En el versículo 10, Pablo nos dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Te pregunto, ¿quién nos fortalece en el poder de su fuerza? El Señor. Muy bien, ¿cierto? Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Isaías 40, ¿verdad? Esta es su parte, esta es la parte que le corresponde al Señor. Escucha, en nuestras batallas espirituales Dios nos fortalece con el poder de su fuerza. Y con ello también nos da el poder para hacer nuestra parte. ¿Cuál es nuestra parte? Bueno, de acuerdo a Efesios capítulo 6, que lo acabamos de leer, hay dos, pero hoy vamos a ver una sola. El vestirnos de toda la armadura de Dios y estad pues firmes. Estad pues firmes. ¿Qué te parece si le dices al que tienes a tu lado: estad pues firmes? Estad pues firmes. Así como Josafat escuchó que todo Moab y Amón venían en su contra. Y dice la historia que se humilló delante de Dios y hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y entonces le dijo Dios a todo hombre y a sus niños y a sus mujeres: no habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estar quietos y ver la salvación del Señor con vosotros. Y añade: no temas ni desmayéis, salid mañana contra ellos, porque el Señor estará con vosotros. Escucha lo que les dijo Dios: no teman, no tienen que pelear en este caso, pero párense, salgan de mañana. Pablo lo dijo de esta manera: estad pues firmes. Nuestra parte en nuestras guerras espirituales es orar, es ayunar, es adorar, es congregarse, es salir a la batalla, leer nuestra Biblia. Hermanos míos, si estás en guerra espiritual, párate, sal, y entonces el Señor salvará. Amén. Esa es nuestra parte. Hace 2 meses aproximadamente, mi esposa, mis hijos y yo nos empezamos a poner toda la armadura de Dios. Todas las noches, antes de ir a dormir, nos ponemos la armadura de Dios. Y se ha convertido en algo tan de nosotros que hace 2 días escuché a mi hijo menor, Jonathan, 3 añitos. Si ustedes lo conocieran, su voz así pequeñita. Lo escuché, ahí estaban en su recámara poniéndose la pijama, y mi hijo dice: hermanos, no nos podemos ir a dormir sin ponernos la armadura, ¿ok? Y lo estaba repite, ¿verdad? Y eso quiero que, de eso quiero que hablemos el día de hoy con más profundidad. En nuestras guerras espirituales, ¿cuáles son nuestras armas espirituales? ¿Cómo funcionan nuestras armas espirituales? ¿Por qué nos fueron dadas nuestras armas espirituales? Yo me puedo imaginar al apóstol Pablo realmente en ese momento enfrentando una situación difícil, una batalla más, y de repente el Señor le da esta revelación de la guerra espiritual. Y Dios le da esta visión de un soldado, ¿verdad?, puesto en pie, listo para la guerra, vestido con toda su armadura, y empieza a describir a este hombre. Y dice, escuchen: ceñidos vuestros lomos con la verdad. Me gusta cómo lo dice esta versión: ceñida su cintura
con la verdad. La semana pasada que me lastimé la espalda, este fue mi versículo. Ceñida la cintura con la verdad. Este mundo, escuchen, este mundo está inundado de ideologías. Debemos de ser claros, como cristianos, como padres de familia, si lo son, debemos estar claros. Escuchen, la verdad de Cristo no es negociable. No es negociable. Jesús es la verdad y cualquier otra cosa fuera de Él es mentira. Por otro lado, el diablo, nuestro adversario, es el padre de la mentira. Entonces, toda mentira tiene su origen en él. Ok, te voy a dar un ejemplo de la vida real para ilustrarte todo esto. En los últimos meses se han estrenado 2 películas de Disney. Bueno, no sé si son de Disney, pero son películas de niños, de dibujos animados. Una que se llama Lightyear y otra que se llama Super Pets. No sé si las conocen, si no, pues ahí las pueden buscar. Y ambas películas, en ambas películas se muestra a 2 mujeres como pareja. Esto es una ideología que la gran mayoría de nuestra sociedad está buscando normalizar. Y lo debemos de decir. Esta ideología no va de acuerdo a la verdad de Cristo. Y como esta ideología, hay muchas otras que no van con la verdad de Cristo. Miren, todo lo que vemos, todo lo que escuchamos es una declaración teológica. Todo. Apenas estaba viendo una película con mis hijos que se llama Turning Red, ¿verdad? Y la historia es de una niña adolescente que se convierte en un panda rojo grande, ¿verdad? Cada vez que se emociona o cada vez que le da un poquito de ansiedad. En la historia, este rasgo es un rasgo familiar que se pasa de generación en generación a las mujeres de su familia. Ok, esta adolescente tiene una mamá protectora y un poquito autoritaria. Y en su deseo de forjar su propio camino, al ver si puede usar este panda rojo a su favor, esta adolescente se rebela en contra de su mamá. Hay una escena en particular donde esta adolescente huye de casa después de ser una muchacha muy obediente, se va de casa y maltrata a su mamá verbalmente. Y créeme, la mamá en esta película está pintada como un ogro, como una mala persona. Y cuando ves la película dices, wow, hasta te da gusto cuando la muchachita se rebela en contra de la mamá, te da gusto. Esto es un sermón que le está diciendo a nuestros hijos: está bien si te rebelas en contra de tus padres. Si tus padres te parecen injustos o no te aceptan como tú eres, está bien si te rebelas contra ellos. Ok. Y por años, escuchen, por años hemos sido inundados de ideologías, tanto en películas como en programas de televisión, que en algunos casos le roban el valor a los hombres o sexualizan el cuerpo de la mujer. También en canciones, lo vemos en todos lados, ¿verdad? Todos son mensajes que poco a poco buscan mover el corazón de nuestros hijos lejos de la verdad de Cristo. Ahora, ¿qué me estás diciendo, pastor? ¿Que me esconda debajo de una roca? ¿Que ya no vaya al cine? ¿Que ya no vea la televisión? No. Sé selectivo. Sí, por supuesto. Pero sobre todo, enséñale a tus hijos a ceñirse con el cinturón de la verdad.
¿Cuántos shows o películas mi esposa y yo no hemos pausado para decirle: hijo, esa actitud que acabas de presenciar no le agrada a Dios? Oye, hijo, este cuadro que están pintando sobre esta clase de familia no es el diseño de Dios. Yo no estoy alejando, no los puedo quitar a mis hijos de este mundo, pero sí les puedo enseñar a ceñirse con el cinturón de la verdad. Y cada vez que yo pauso la televisión, yo estoy siguiendo a mis hijos con el cinturón de la verdad. ¿Sí estamos aquí? Entonces estamos en una guerra espiritual. No es contra sangre y carne, pero sí debemos de ceñirnos con el cinturón de la verdad, porque la verdad de Cristo no es negociable. No es tu verdad, no es mi verdad, no es su verdad. Solamente existe una verdad, y esa verdad se llama Jesús. Muy bien. Y vestidos, número 2, con la coraza de justicia. Hay dos lados de la moneda cuando hablamos de justicia. Te explico. Justicia significa que tú y yo hemos sido hechos justos por medio del sacrificio de Jesús en la cruz. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 21 dice que al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Perfecto. Y el otro lado significa que justicia son nuestras acciones justas en respuesta a haber sido justificados. ¿Sí estamos aquí? Apocalipsis capítulo 19 versículo 8 dice: y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Las dos caras de la moneda. Y ambas verdades de la justicia protegen nuestro corazón en nuestras batallas espirituales. Por ejemplo, supongamos que tú estás batallando con alguna adicción, algún vicio, alcoholismo, tabaco, drogas, pornografía. Tú ponle el nombre que tú quieras. Ok, la justicia de Dios te limpia de toda maldad, o sea, perdona tu pecado, no importa qué tan grande sea tu pecado. La justicia perdona tu pecado. Y a su vez, la justicia de Dios te da el poder para vencer todo pecado, o sea, para salir del hoyo. Te perdona, te limpia y te da el poder para dejar de pecar. Como lo dijo Jesús a la mujer adulta: ni yo te condeno, vete y no peques más. Ahí está la justicia en resumido. Ok, otro ejemplo: si tus hijos están batallando con rebeldía, ok, la justicia de Dios los limpia de su rebelión, porque la rebelión es un pecado, y a su vez les da el poder a tus hijos para ser obedientes. Así funciona la justicia. La coraza de justicia te protege de condenación, de culpa, de vergüenza que daña tu corazón. O ¿cuántos conocen personas que Jesús ya los perdonó, pero se siguen flagelando a sí mismos por el error que cometieron? Eso está mal. La justicia te ayuda a no hacer esto. Por otro lado, ¿verdad? La justicia a su vez te protege de justificar tus malas acciones, que también daña tu corazón. ¿O cuántos conocen personas que Dios ya los perdonó, pero siguen cayendo en el mismo pecado? Ya nadie conoce a nadie. Ok. Escucha, el Espíritu Santo opera en justicia, mientras que el diablo opera en condenación. Dos cosas diferentes. El Espíritu Santo te lleva al perdón de pecados y a la victoria, mientras que el diablo te lleva a que te sientas mal, pero sigas en ofensa, en derrota. ¿Sí estamos aquí? Fíjense, mi hijo Levi
más grande, una noche estábamos terminando de orar, listos para ir a la cama, y de repente empieza a llorar. Y entonces le pregunto, ¿qué te está pasando? Y entonces me cuenta que durante ese día él había mentido en contra de su hermano, y por causa de él, de su mentira, su hermano había sido castigado. Y entonces él empezó, yo quiero pensar que el Espíritu Santo estaba redarguyendo su corazón. ¿Qué? Estaba redarguyendo su corazón. Y entonces le pregunté, bueno, ¿qué crees que debamos de hacer? Y entonces yo lo podía ver, visiblemente estaba con su corazón así como roto. Y entonces después de un ratito estábamos platicando y todo, llegamos a dos conclusiones. Bueno, número uno, Levi le iba a pedir perdón a Dios por haber mentido. Entonces lo hicimos, ¿verdad? Señor, te pido perdón por haber mentido. Reconozco que la mentira no es buena, así que perdóname. Ok. Y la segunda era que tenía que pedir perdón a su hermano, ¿verdad? Entonces se para a su hermano, ¿verdad? Están enfrente y le dice Levi a su hermano, perdóname. Y su hermano le dice, te perdono. Se abrazan y los dos empiezan a llorar. Y entonces yo los abrazo a los dos, y llega el tercer niño y también empieza a llorar. Y en ese momento éramos 4 en esa recámara, abrazados, llorando. Sentí la presencia de Dios y entendí que esa es la justicia de Dios. La justicia que perdona nuestras culpas y nos da el poder para vencer. Estamos en una guerra espiritual, no contra sangre y carne. Por eso debemos vestirnos con la coraza de justicia. ¿Sí estamos aquí? Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. El calzado de la paz. El calzado de la paz. ¿Qué tal si lo dices conmigo? 1, 2, 3. El calzado de la paz. ¿Cuántos alguna vez han recibido malas noticias? Yo no sé tú, pero cuando yo recibo malas noticias, mi paz es afectada. En nuestras batallas espirituales, las malas noticias no son algo, pero recurrente. ¿Alguna vez alguien se ha sentido como Job? Que apenas se había ido un sirviente con las malas noticias y ya había llegado el próximo. Y apenas se iba y otra vez llegaba el próximo. Bueno, así son en las guerras espirituales. Esta tarde recibí yo una muy mala noticia. Un pastor de aquí de nuestra ciudad está enfermo. Le detectaron cáncer etapa 4 de pulmones. Y ahí lo ves al pastor en su iglesia, ¿verdad? Dando la noticia y wow, es un cuadro, pero muy, muy conmovedor, muy conmovedor. Y les voy a ser sincero, mi paz se vio afectada al pensar lo frágil que es nuestra vida. Porque hoy podemos estar aquí todos bien y mañana no sabemos. Y mi paz empezó como que a tambalear. Pero por eso me encanta cómo Pablo describe la paz en este versículo. Fíjense, primero la describe como un calzado, como un calzado, como un calzado. Algunos por momentos en nuestras batallas espirituales hemos perdido nuestra paz porque no tenemos el calzado adecuado. Somos como un soldado en zapatillas. Somos como un atleta con chanclas. Escucha, el calzado correcto para caminar en paz en medio de nuestras batallas no es el reporte médico.
no es tu cuenta de banco, no es lo que comentan en los noticieros, no es lo que ves con tus ojos naturales. El calzado correcto para caminar en paz en medio de todas tus batallas es el evangelio. ¿Por qué? Porque el evangelio significa buenas noticias. Te pregunto, ¿a quién no le va a ser fácil caminar en paz cuando sabes que sin importar las circunstancias, al final siempre va a haber buenas noticias? Amén. En tu guerra espiritual, no contra sangre y carne, párate firme, calzados tus pies con el evangelio, el calzado del evangelio de la paz. De la paz. La paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Todo entendimiento humano. Sobre todo, tomad, dice el siguiente, sobre todo tomar el escudo de la fe con el que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Número 4, el escudo de la fe. El escudo de la fe. Me encanta este versículo, primera de Juan capítulo 5 versículo 4, dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe. Nuestra fe. Escucha, de acuerdo a este versículo, nuestra fe vence todo lo que podamos enfrentar en este mundo. Mi fe, tu fe, tiene el potencial de vencer todo lo habido y por haber. Por eso dice el apóstol Pablo: sobre todo toma el escudo de la fe. Y hablando del escudo de la fe específicamente, la analogía de este escudo, ¿verdad? Del soldado, de los dardos de fuego del maligno. Cuando el apóstol Pablo, yo quiero que te lo imagines, cuando el apóstol Pablo escribe este pasaje, los soldados romanos portaban escudos que estaban cubiertos de pieles de animales gruesos. Entonces lo que hacían es que antes de salir a la batalla, ¿verdad? Mojaban su escudo en agua, lo sumergían en agua, para que cuando los dardos de fuego golpeaban sus escudos, la piel mojada apagaba el fuego y no se incendiaban. Muy inteligente, ¿no? Muy inteligente. Y yo no sé tú, pero muchas veces cuando yo he sentido los dardos de fuego del maligno en la batalla, mi escudo de la fe se ha visto incendiado, debilitado. ¿A cuánto les ha pasado? O aquí puro super espiritual en esta iglesia. A mí me ha pasado. Y entonces yo me puedo imaginar de manera similar a ti y a mí. Nuestro escudo de la fe debe de ser completamente sumergido, para que al ser sumergido mi escudo no se incendie. Y hay muchas teorías sobre en qué debemos sumergir nuestro escudo. Y yo te voy a dar una que siento que es la más poderosa de todas. Debemos de sumergir nuestra fe en la sangre de Jesús. En la sangre de Jesús. En la sangre de Jesús. Nuestra fe puede llegar a ser frágil en cualquier momento, pero hay poder en la sangre de Jesús. De acuerdo a Apocalipsis capítulo 12 versículo 11, venceremos por medio de la sangre del Cordero de Dios. En nuestra guerra espiritual, no contra carne ni sangre, sobre todo debemos de tomar el escudo de la fe y sumergirlo diariamente en la sangre de Jesús. Y tomar, versículo 5, punto número 5, y tomar el yelmo de la salvación.
Nuestra mente, yo creo que ustedes van a estar de acuerdo, nuestra mente es el lugar principal donde se libran las batallas espirituales. Ahorita mismo, mientras yo estoy hablando, en tu mente hay una batalla espiritual. Por eso el apóstol Pablo también dijo lo siguiente en 2 de Corintios capítulo 10 versículo 4 y 5: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, y llevando cautivos nuestros pensamientos a la obediencia de Cristo Jesús. Escucha, la salvación va más allá que solamente llevarte al cielo. Va más allá. Jesús quiere salvarnos no solamente de una condenación eterna, sino quiere salvarnos también de nuestros problemas, de nuestra cautividad aquí en la tierra. ¿Cuántos cristianos no conoces que viven atrapados en maneras de pensar poco saludables? Muchos son salvos, pero viven atrapados en maneras de pensar poco saludables. Atrapados en pensamientos de desánimo, atrapados en pensamientos de temor, atrapados en pensamientos de enojo, atrapados en pensamientos de orgullo, de egoísmo, de pesimismo, de resentimiento, de odio. Atrapados en fortalezas creadas por el enemigo. ¿Cómo son estas fortalezas? Literalmente son colecciones de pensamientos que terminan siendo parte de nuestra personalidad. Esas son las fortalezas. Y de acuerdo a lo que acabamos de leer, hay solamente una solución a estas fortalezas. Lleva tu mente cautiva a Jesús. En otras palabras, si algún pensamiento que tengas durante el día no concuerda con lo que Dios ha dicho de ti o sobre ti, llévalo a la cruz. Llévalo a Jesús. Llévalo a Jesús. Jesús quiere darte salvación. Salvación que sí te lleva a la vida eterna, pero salvación también que te lleva a la libertad en tu mente. El yelmo de la salvación. Nuestra guerra espiritual, no contra sangre y carne. Debemos de portar el yelmo de la salvación. Y la espada del Espíritu. Dile al que está a tu lado, ya casi termina. Ahora sí sonrían porque ya se están viendo enojados. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, la espada del Espíritu. Cuando estamos en guerra espiritual, no hay arma más eficaz que la espada del Espíritu. Jesús es tan poderosa que Jesús mismo nos la demostró cuando fue tentado por el diablo. ¿Sí se acuerdan? Cuando el diablo persistió, tentación tras tentación, Jesús usó la espada del Espíritu. La frase célebre, ¿verdad? Escrito está. Escrito está. Escrito está. Lo he repetido una y otra vez durante todo el mensaje. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y estos espíritus, escucha, estos espíritus con los que estamos batallando día con día, no los vas a impresionar con palabras elocuentes, no los vas a impresionar con volumen de voz, no los vas a impresionar con frases rebuscadas. Lo único que va a tener autoridad sobre este tipo de demonios es la palabra escrita.
Y debemos entonces de llenarnos de la palabra de Dios y empezar a declarar. Vamos a suponer que estamos en guerra, estamos recibiendo los ataques del enemigo. Entonces estoy orando, estoy intercediendo, estoy clamando, estoy parado firme en fe y empiezo a declarar: sin embargo, en todo esto soy más que vencedor por medio de aquel que me amó. Romanos capítulo 8 versículo 37. Proverbios 18:10. Torre fuerte es el nombre del Señor, a él correrá el justo y será levantado. Salmo 37:25. Joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Isaías 40:31. Pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán sus alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Juan 16:33. En el mundo tendré aflicciones, pero yo confío porque Él ha vencido al mundo. Y empiezo a declarar la palabra del Señor. El Señor es mi escudo y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién me he de atemorizar? Y empiezo a declarar la palabra del Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? La palabra del Señor. Llénate de la palabra del Señor para que en tiempos de guerra tengas cómo cortarle la cabeza al diablo. ¿Sabías que cuando David peleó contra Goliat, lo único que hizo la roca en su onda fue dejarlo inconsciente? ¿Cómo terminó David con su enemigo? Cortándole la cabeza. Y muchas veces a nosotros se nos olvida darle el tiro de gracia al enemigo. Necesitamos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios.